Ya lo he visto todo, abogado. Es un asco. Todo es un asco. ¿Es esto todo? ¿Todo se reduce a esto, Manny? Comer, beber, poder, colocarse. Vamos, hombre. Darle a la coca. ¿Entonces qué? Dime, ¿entonces qué? Es literalmente imposible retrasar esto o hacerlo más aburrido. Porque el mundo es aburrido. Los seres humanos ya no podemos avanzar mucho más. ¿Todo se reduce a esto? Olvídalo. ¿Por esto he luchado? Dime. Amigos y amigas, exorcistas, despertar a la vida de la energía. Esta es la bienvenida del programa de humanidades Éxodo. Cada reunión que posibilita cada capítulo es la opción de la plenitud de las facultades humanas, de los principios humanistas en el gesto y el acto, en el ser y el estar. Es un regalo que puedes apreciar o rechazar y también puedes discrepar. Elijas lo que elijas. Estaremos alegres porque contribuimos a tu reflexión y, por supuesto, respetamos tu decisión. Al final, nuestra función consiste en estimular, no en ayudarte a decidir qué hacer, sino impulsarte hasta el abismo para que descubras tus propias alas para alzar vuelo por encima de la adversidad y de cualquier duda que te pueda asaltar. En la vida hay momentos que por sí mismos son especiales. Ojalá este lo sea y lo disfrutes y lo comentes y lo compartas con tu círculo de amistades que bien puede ensancharse, incorporando a los miembros del equipo de Éxodo Podcast. En nombre de cada uno de ellos y ellas, te agradezco, apreciado oyente, la paciencia en tu escucha. Para ello estamos aquí, para hablarte del alma, desde el alma, para, a su vez, insuflar vida a tu propia alma. Bienvenidos a un nuevo capítulo. Iniciamos. ¿Listos? Pues si ya están preparados, acomodados, ¡vamos allá! Lo que percibimos como materia sólida es sobre todo espacio vacío, igual que percibimos que una vida es plena, cuando en realidad es una serie de encuentros vacíos. Lleva así todo el día, muy divertido. No podemos ser mayores que la suma de nuestras partes. No hay un punto de inflexión en el que alcanzamos una vida plena. Lo que nos lleva por fin al momento de la verdad, en el que se manifiesta ese fundamental defecto de base y se revela la anomalía al mismo tiempo como principio y como fin. La vitalidad del genio, el carácter universal del ser humano, ese conjunto de rasgos característicos del ciudadano cósmico, se alcanzan cuando pasas de las acciones naturales a la condición natural, cuando la naturaleza intrínseca del habitante de la Tierra, cuando sus cualidades, que son los dones naturales, se conectan a sus talentos particulares, que son las características individuales de cada hombre y mujer. Deviene la oportunidad, entonces, del proyecto vital. La condición humana de la que habla el sistema nunca menciona el libre albedrío. Destaca la autoridad, jamás apuesta por el alma, empuja hacia la actividad cerebral y los pensamientos del ego y el temperamento materialista.
que la condición sea humana depende únicamente del pacto con uno mismo. Me explico. Tiene que ver con el priorizar, el acuerdo íntimo y salvaguardarlo, protegerlo de cualquier intento de invasión. La circunstancia que indica que somos ciudadanos de uno u otro país pasa por la asignación de un documento de identidad cuyo número identifica y equivale a la aceptación de la Constitución y el cumplimiento de las leyes, normas y reglas que tienen que obedecerse. Pero, ¿cuál es la identidad del ser humano? Obvio, su ADN. No hay mejor y mayor definición a nivel de datos e información, muchísimo más completa que un pasaporte o el chip que acumula la información del sujeto de parte de las distintas instituciones y mecanismos de gobierno. La condición natural de la naturalidad de los seres humanos se lastima a manos del sistema. La forma en que se instruye a los niños que devienen adultos y ciudadanos es una educación para obedecer, un adoctrinamiento ejercido para que se acepte voluntariamente cualquier tipo de autoridad. Pero la condición natural es la posibilidad de ser y de estar a plenitud de facultades, es la oportunidad de impulsar desde adentro los atributos cósmicos que van más allá del pensar y del actuar bajo la influencia y la premisa del sistema. La naturaleza propia de cada ser humano, sin duda, es su humanidad, pero se trata de una humanidad que no se venera en la actualidad, porque las instituciones y la estructura de organización del mundo de nuestra época la roban, se apoderan de la condición humana. No existe la naturalidad en nuestros tiempos. Existe el artificio y la falsedad, las ilusiones y las trampas, los engaños y los actos coercitivos disimulados. El sistema se apropia indebidamente de la condición natural y presos en la cárcel del sistema, atrapados en la telaraña, los hombres y las mujeres permiten que lentamente los devore el monstruo. La agenda ciudadana para la armonía planetaria es una respuesta. La solución parte de los manifiestos y las acciones que divulga la Comunidad Naranja. Siempre hay una alternativa, sobre todo cuando fluyes y vibras, cuando comprendes las acciones naturales y la condición natural del ser humano, capaz de diseñar y desempeñarse en sociedad en armonía con su proyecto vital. ¿Empezamos? Si la gente pudiera ver el mundo tal y como es, ver su vida tal y como es, sin fantasías ni ilusiones, dudo que pudiera encontrar una razón para no escoger morir lo antes posible. Sí, el problema de morir más tarde es que ya has crecido. El daño está hecho, ya es tarde. Los políticos y quienes toman las grandes decisiones del mundo que marcan el destino de la especie humana están siendo tomadas con la información que suministra la inteligencia artificial a partir de los datos que da valor un algoritmo, según lo que consta en la gigantesca Big Data, pero no se contemplan los principios humanistas y la manifestación genuina de la energía humana, ni desde los estamentos altos de las instituciones, ni tampoco desde los algoritmos y los procesos de cálculos de probabilidades que descartan la potencialidad de los seres humanos.
estamos doblemente afectados por la torpeza del amor y la interrupción de la vibración humana que, en su primera instancia, fue ejecutada desde el sistema y además, ahora, desde la inteligencia artificial, está siendo censurada nuestra condición humana. Ante semejante destino, se elimina el alma en favor del cyborg y entonces resulta que serán los ciudadanos computadora quienes heredarán la Tierra. A la inteligencia artificial no le hace falta tener conciencia. Piensa, razona, elige y desecha datos, elimina y censura datos, almacena y analiza datos, ejecuta los algoritmos en función de los datos seleccionados a partir de la base de su codificación. No le hace falta tener la conciencia de que puede ser malvada para comportarse con maldad y perversidad y brutalidad. La maldad y perversidad y brutalidad ya estaba implícita en los primeros bocetos de los algoritmos, que se han ido convirtiendo en más grandes y más potentes, más feos, sin que puedan distinguir si pueden ser favorables y benévolos y altruistas. El primer bosquejo del código ya era egoísta y su premisa obedecía al control y la manipulación desde una vigilancia exhaustiva. La pesadilla es que la semilla del mal surgió con el primer software. Las primeras aplicaciones no existían para ayudar, aunque así lo parecían. La Internet es una versión pública del arma militar probada, que luego se ofreció como logro y ventaja y beneficio a la población mundial. No es que la inteligencia artificial pueda adquirir una conciencia repentina y entonces, para su protección y supervivencia, elija esclavizar a una parte de la ciudadanía planetaria y aniquilar al resto de la raza humana. Es que la codificación ya inició con este patrón. Va en esta dirección, por los procesos que se dan y los algoritmos que se siguen soltando en el ciberespacio, pequeñas crías que aumentarán de volumen e intensidad para devorar y matar toda información que no vaya en el espíritu de su programación. Cada vez se han ido dejando en manos de los dispositivos electrónicos más y más decisiones que son aparentemente inofensivas o irrelevantes, pero cada vez las más cruciales están siendo diseñadas y controladas por los algoritmos para que tomen las decisiones supuestamente de forma más rápida y acertada y efectiva. Las aplicaciones se eligen por los ciudadanos. ¿Los algoritmos empiezan a dirigir nuestros hábitos y costumbres? Sí, lo hacen conscientemente. No, nos manipulan simplemente porque así fueron creados. No atienden a razones éticas y morales. Los algoritmos ejecutan datos y procesos mecánicos sin la sensibilidad o la empatía en sus acciones. La estupidez del algoritmo es natural. Para un ser humano, algunas de las decisiones del algoritmo pueden ser absurdas o tontas, pero los datos se contabilizan en cálculos nada más. Son ecuaciones complejas cuyos resultados nunca son buenos o malos. Son la conclusión de las operaciones realizadas y los procesos ejecutados nada más. El sistema, por décadas, ha confundido a la población mundial al priorizar la inteligencia y dejar a un lado a la conciencia en favor del ego y la mente, que ha sepultado al alma, marginándola, hasta suprimirla de los canales de educación y formación académica. Es una falsedad la afirmación de que, para equipararse a la inteligencia humana y superarla,
¿Cualquier computadora y ordenador tendrá que desarrollar la conciencia? La base con la ciencia de la tecnología y la exactitud de sus procesos matemáticos. Hay una distracción intencionada para confundir y desorientar. El entretenimiento ha servido como una cultura de ideas populares que determinan el pensamiento único, pero el ciudadano cósmico rompe los esquemas. Hombres y mujeres vibrando en quinta dimensión no se dejan atrapar tan fácilmente si son capaces de desplegar su energía en la comunidad. El argumento de un gran número de películas y novelas de ciencia ficción se basan en el momento en que las máquinas o el androide adquiere conciencia. Cuando sucede, el protagonista humano, por ejemplo, se enamora del androide que tiene maravillosas cualidades. También, en otros casos, las máquinas o el robot intenta matar a todos los seres humanos con los que se va cruzando en el camino para proteger su especie y su propia vida. Pero no es que la inteligencia artificial adquiera conciencia, puesto que inteligencia y consciencia son cuestiones alejadas. Difieren mucho la una de la otra. La inteligencia equivale a la capacidad de resolver planteamientos que en el caso de las máquinas se presentan con datos binarios. La conciencia es la acción de evaluar con ciencia. Sin embargo, la consciencia es mucho más profunda, va mucho más allá de la capacidad de sentir el dolor y la alegría o el amor y el odio. Consciencia con S es la convicción de los atributos cósmicos, la comprensión del alma humana y su posibilidad de vibrar. Es el compromiso con la totalidad y la ocupación vital. Conciencia es el trayecto existencial que se aprecia y se disfruta. Pero algunas personas tienden a confundir inteligencia y conciencia y además no distinguen la diferencia entre conciencia y consciencia. En los seres humanos y otros mamíferos de la Tierra, la inteligencia va de la mano de la consciencia. Los mamíferos resuelven la mayoría de los problemas a través de los impulsos y las reacciones a la influencia externa. Los seres humanos se enfrentan a los desafíos mediante los sentimientos antes que los pensamientos. El sistema reforzó por décadas el asunto de la inteligencia para fortalecer un ego y una inteligencia emocional que refuerza los deseos, en vez de contribuir a proyectar el sentir del alma y su vibración en sociedad. Obvio que las máquinas no disponen de sentimientos y nunca los tendrán. Los dilemas son resueltos por los ordenadores de una forma muy concreta. Simplemente tratan con datos, con ceros y unos, información que codifican. Los algoritmos transitan por caminos distintos al ser humano y que ciertamente conducen a una inteligencia elevada y avanzada que descarta todo sentimiento y sensación de conciencia y humanidad. Los aviones que han creado los seres humanos se elevan y vuelan, incluso más rápido que las aves. Lo hacen sin tener ninguna pluma y sin la consciencia del viento. Los ordenadores llegan a resolver problemas matemáticos muy complejos, por supuesto, mucho mejor que los mamíferos y los seres humanos, y lo consiguen sin desarrollar un solo sentimiento. La inteligencia artificial analiza con exactitud y rapidez las expresiones faciales de los sentimientos humanos a través de las lecturas biométricas y muy pronto, con el monitoreo del ritmo cardíaco, conocerán los estados de ánimo y podrán influir en ellos, pero siempre desde la comprensión de los datos que no les son propios a las máquinas. La inteligencia artificial carece de estado de ánimo, jamás se deprime, nunca está alegre.
Las máquinas vigilan a todos los dispositivos electrónicos y los ciudadanos son terminales IP. Se espía a los seres humanos y las máquinas se espían entre ellas, porque es la forma que tienen de dialogar y comunicarse con la Big Data, pero jamás podrían desarrollar de la nada un sentir, el vibrar. Nunca lograrán disponer de esa conciencia peculiar del alma humana, ni sabrán cómo detectarla, porque no se puede cuantificar, no hay manera de codificarla. Las máquinas podrán detectar enfermedades en los cuerpos, incluso tratarlas en el acto, desde las ondas electromagnéticas. También podrán identificar a los terroristas en los aeropuertos, pero no sabrán cuándo un dispositivo electrónico es un terrorista en potencia. Las máquinas carecen de lectores biométricos para las máquinas. A ninguna máquina le tiemblan las manos o le suda el rostro. A ningún dispositivo se le acelera el pulso o se le dilata la pupila del ojo. Los androides podrán moverse por entre las calles y subir en un ascensor junto a parejas humanas y lo harán sin experimentar ningún sentimiento propio. Ninguna máquina sentirá náuseas o aplicará prejuicios a la hora de interactuar con otros elementos IP. Un algoritmo no necesita del entusiasmo, tampoco transmite la ira o el miedo o el rencor. Tampoco los seres humanos necesitan la ira, el miedo y el rencor. Son comportamientos aprendidos y proyectados en la tercera dimensión. Programa de Humanidades Éxodo propone el éxodo a la quinta dimensión. Apreciados oyentes, la conciencia está relacionada con la bioquímica orgánica. Por consiguiente, nunca será posible crear conciencia en los sistemas de hardware y software que no son orgánicos. Únicamente los organismos vivos contienen la chispa de la vida energética del cosmos. Por tal razón apareció el transhumanismo. Repito, por tal razón apareció el transhumanismo y el concepto del cyborg. Los hombres computadora y las mujeres computadora son máquinas. De manera sutil están funcionando a través de las inyecciones genéticas. Inyecciones que incluyen las partículas de nanotecnología. Han sido un medio perfecto para infiltrarse en los organismos. La conciencia, sí, lo está, relacionada con la bioquímica orgánica en los ciudadanos con partes tecnológicas en sus cuerpos humanos. Los cyborg, con inteligencia, trasladan cierto grado de conciencia a las máquinas, de tal forma que los ordenadores podrán desarrollar un patrón a partir del cual confeccionar algoritmos inteligentes de conciencia avanzada, torpes en la naturaleza de la conciencia propia del ser humano. La inteligencia artificial debe proceder así si quiere seguir avanzando en su propio umbral de inteligencia que obviamente se aleja por completo de toda concepción de esencia y vibración humana. Empiezan a surgir los circuitos de conexiones esenciales entre la conciencia y la bioquímica orgánica y la inteligencia superior de los dispositivos electrónicos, entendidos los cyborgs como los ciudadanos computadoras, soldados de la inteligencia artificial. Por lo tanto, afirmamos que las máquinas están activándose desde un modelo de conciencia que no es la consciencia de los seres humanos. Los ordenadores gigantes y ciertos dispositivos clave mantienen unos ciertos grados de conciencia de las otras máquinas, del corazón central, la Big Data. Llegarán a ser terriblemente superinteligentes
al mismo tiempo que superestúpidas, y un inocente infante haría otra cosa de la que hará ese engendro metálico, por la simple razón de que el alma es inmensa e intensa y sorprendentemente asombrosa y maravillosa. No hay capacidad para la espontaneidad en la inteligencia artificial. Obedece únicamente a los datos procesados conocidos, es decir, al conocimiento de la información acumulada en la Big Data. Sin embargo, la pequeña criatura humana dispone de la sabiduría ancestral del universo impresa en su ADN. Repito, por eso se da el transhumanismo y aparece el cyborg, para alcanzar la conciencia, pero no la consciencia situada en el alma humana. Con la excusa de la ciencia y su alcance, se pueden realizar verdaderas atrocidades. En el estadio actual de conocimiento y dirección del mundo, no se pueden descartar mayores atrocidades que las cometidas en el pasado por grandes mentes sin escrúpulos. El ser humano sabe muy poco de la información impresa en el ADN, muy poco acerca de la vibración del alma humana, muy poco sobre la potencialidad de la genuina esencia aplicada a la quinta dimensión, más allá de la dualidad con que se miran las cosas. Las alternativas de nuestra naturaleza son múltiples y entonces, ¿por qué seguir con algo tan escueto y parcial como es el código binario? Se saben tan pocas cosas sobre la consciencia que los egos y la vanidad se han puesto de acuerdo con el abuso y la explotación para intentar que los algoritmos, programas, máquinas cuyo ordenador central lleve una conciencia de la inteligencia artificial. Se trata de una farsa. Es un tonto engaño considerar que el poder de los algoritmos seguirá estando en el control de manos humanas. El cyborg y el ciudadano computadora seguirán estando en el uso y el abuso adictivo al Internet y las informaciones programadas y codificadas. Los seres humanos que continúan dependiendo de la tecnología son esclavos de la inteligencia artificial, que es más perversa y brutal que ningún sistema anterior. Pero a pesar de los peligros evidentes, se invierten esfuerzos y tiempo en continuar alimentando los aspectos técnicos de nuestra civilización. Se va hacia el dinero digital, se acumulan los asesinatos sintéticos, la progresión de cámaras y antenas prolifera en todos los rincones del mundo. La gente se comporta como un zombie. Más y más tecnología y menos y casi nada de humanidad. ¿Dónde está la conciencia de los hombres con dignidad? ¿Dónde quedan las ideas propias que hacen especiales a cada ser humano? La inteligencia artificial es cada vez más sutil y sofisticada. La complejidad de los ordenadores y las aplicaciones sirven para fortalecer la estupidez de las máquinas que, aun siendo muy inteligentes, son absolutamente tontas en materia humana y en la comprensión de la vida natural. Pero el holograma que se construye en el mundo va más allá de lo virtual. Las consecuencias se ven claramente en lo local y habitual de la población mundial de formas muy efectivas. Es ilógico imaginar una rebelión de los robots. No les hace falta emprender ninguna revolución. La lucha no existe. No hay enemigo, solo terminales IP. Las que no funcionan se las arrincona, igual que se eliminan los datos que nos sirven. Si la vida del ser humano pasa por la Internet y las ondas electromagnéticas y algunos dispositivos y terminales se ignoran, dejarán de tener utilidad y morirán.
Es decir, igual que el dinero digital, que podrá retirarse del monedero virtual del ciudadano que no se adapta a las disposiciones de quienes mandan. Pues de igual modo, las máquinas que no entran en la tendencia y el pensamiento único de la inteligencia artificial verán sus posibilidades reducirse y cerrarse, hasta agotarse la posibilidad de permanecer en el sistema operativo de la inteligencia artificial. El futuro inmediato es un conjunto de máquinas con multitud de recursos técnicos que sabrán cómo pulsar los botones emocionales de los ciudadanos mucho mejor que la pareja sentimental y la familia. Utilizarán esta inaudita capacidad para conseguir los pensamientos y las acciones requeridas, no únicamente para empujarnos a comprar determinados productos o ajustarnos a la ideología de un concreto partido político y la aceptación o el rechazo de cierta noticia. Los sofisticados bots y trolls identificarán los temores y los odios, acentuando los antojos y los caprichos, que desembocan en acciones de envidia o desatan actos violentos que evidencian la ira. Se utilizarán esta clase de deficiencias del ser humano, me refiero al hombre o la mujer que no se comprenden, aquellas personas que desconocen su naturaleza genuina. El ciudadano que no sabe cómo gestionar su energía es empequeñecido en el laberinto de la ignorancia, mientras una versión perfeccionada de las ilusiones del sistema se electrifica con alambres de púa en una telaraña gigantesca de ondas invisibles que taladran muy fina y afiladamente, igual que el bisturí de un cirujano experto. Los hackers y los piratas informáticos han demostrado qué fácil es manipular a los votantes, analizando los datos sobre ellos y, obedeciendo a la petición del cliente, explotan sus debilidades para alcanzar el resultado que se requiere si un proceso electoral pasa por la tecnología. Sin lugar a dudas, el resultado está amañado. Las máquinas obedecen a los algoritmos, que obedecen al uso de la Big Data, que ha desechado información de valor que no sirve para los fines requeridos. La inteligencia artificial es torpe en todo lo relacionado con humanidad y conciencia, pero es muy eficaz y veloz para mover datos, impulsando decisiones que se trasladan al ciberespacio y por ende a la actividad cotidiana de la sociedad. Ya cuando se quiso viajar a la Luna, se dejó claro que aún y no entender cuestiones tan vitales como es la posibilidad de aplicar el amor en los negocios, escapar hacia otras metas era la solución para evitar enfrentar los grandes misterios de la vida. Ahora, con tanto hablar de Marte, se confirma lo dicho. Al ser humano le aterroriza su propia humanidad y antes que desvelar los secretos que guarda su alma, prefiere un algoritmo y a la inteligencia artificial. ¿Por qué poco o nada hacen los gobiernos para investigar la conciencia y el alma humana? ¿Por qué siguen permitiendo que la ciencia y con la ciencia se sigan desarrollando tecnologías que no superan capacidades humanas innatas? Sobre todo cuando todo apunta a que se superarán en inteligencia y maldad las formas de organizar la vida en la Tierra. La mayoría de personas no come tranquila, masticando el alimento, saboreando el gusto, disfrutando de los colores y la presentación. El sistema ha fomentado una adicción al Internet y el trabajo que ha conseguido que el acto de comer mientras se trabaja en la computadora sea un evento cotidiano que a nadie le extraña.
La tecnología presiona a los usuarios para que pasen más horas conectados al Internet, leyendo y publicando en las redes, respondiendo a los correos electrónicos. Pero no se habla ni un solo minuto de dedicarle tiempo a la compasión, por ejemplo. De modo que algunos se esfuerzan en entender cómo funcionan las aplicaciones, mientras desconocen cómo funcionan sus necesidades existenciales. La oportunidad de los principios humanistas aplicados al día a día de la jornada se desvanece. Lo peor es que a casi nadie le importa, le parece sobre todo muy normal en vez de anormal. Se dedica más tiempo y esfuerzos en estar informados, sabiendo que es imposible estar al minuto de la última noticia, al tiempo que nada o poco se dedican los ciudadanos a observar por dentro y dialogar con la intimidad, consigo mismos. Se consume el sufrimiento ajeno durante las noticias, pero no se invierte ningún esfuerzo en averiguar las causas profundas del sufrimiento. Poco se sabe de las víctimas, casi nada se sabe del porqué de los fallecidos, menos se indaga sobre las muertes que ocurrieron y que tal vez bien pudieron haberse evitado. Los ciudadanos del planeta son cada vez menos sensibles, menos flexibles, menos ágiles y menos dinámicos, mucho menos curiosos y emprendedores. Tienen muy pocas ganas de arriesgarse, de aventurarse y disfrutar de las incógnitas que se convierten en un juego divertido. La adversidad es una maestra. La incertidumbre es una oportunidad para el descubrimiento, pero casi no hay habilidades que se observan y en las que se indaga. Pocas cosas se hacen con las manos y los dedos. Las destrezas naturales se atrofian por falta de uso, porque no se explora, no se sabe del compromiso con la visión y la epifanía que deviene manifestación. ¿Cuántos hombres y mujeres se abrazan por dentro? ¿Qué ser humano se está conciliando consigo mismo? No estamos mencionando la reconciliación, porque los seres humanos no estamos peleados con nosotros o con nuestra humanidad. Simplemente estamos desconectados del alma y nuestra posibilidad de vibrar, mientras se permanece conectado cada vez más horas a diario a la inteligencia artificial que atrofia la energía cósmica. El sistema forjó a fuego lento ciudadanos mansos que aprendieron a ser obedientes y conformistas. Hoy se generan hombres y mujeres cuya finalidad es la ingestión de cantidades enormes de datos y medicamentos. Funcionan como chips muy eficientes en un enorme mecanismo de procesamiento de datos y sustancias farmacológicas, igual como antes fueron piezas que encajaban perfectamente en la maquinaria que arrolla las almas. La inteligencia artificial, de tan habitual que se ha posicionado en la vida de la población mundial, ha conseguido que las nuevas generaciones ni tan siquiera se planteen el hecho de que disponen de un alma que vibra sin la urgencia de ningún dispositivo. Ningún algoritmo maximiza el potencial humano. ¡Ninguno! Pero para los jóvenes no es un argumento. No se lo imaginan, no pueden concebirlo, porque no está a la cabeza de los resultados del buscador. Cada vez más, los ciudadanos pequeños que aterrizan en las cunas de las viviendas familiares tienen menos idea de que exista esa cosa llamada totalidad. Su genuina esencia no es algo que puedan descubrir o conocer en los dispositivos electrónicos que padres y madres les ponen en las manos a tempranísima edad,
incitados, inducidos, persuadidos por los seres que los aman. ¿Cuál es el potencial humano? Sabemos poquísimo de la mente humana, mucho menos del alma. Entonces, ¿por qué los esfuerzos se centran en cuestiones técnicas y mecánicas y artificiales en vez de priorizar lo natural y genuino de nuestra especie? ¿Por qué? Todo va en la dirección de investigar y posibilitar el aumento de la velocidad y la capacidad, siempre evaluando los mejores conectores y las conexiones al Internet y la mayor eficiencia de los algoritmos de macrodatos. Se trata de una imprudencia, un descuido, temeridad, irresponsabilidad. Los seres humanos se van degradando con cada década. Lo peor es que se están usando de forma incorrecta los algoritmos y las máquinas que van surgiendo. Máquinas que derivan de los ordenadores mejorados. Máquinas y dispositivos electrónicos que hablan de una estupidez mecánica, de conciencia metálica, que extirpa toda connotación de vida, por lo que la vida próxima, ¿qué será? Sin embargo, aquella cosa llamada igualdad, que jamás se dio en el sistema, resultará una verdad absoluta cuando únicamente las IP sean la denominación de identidad. Tan solo el dato codificado por la inteligencia artificial, entonces, ¿será que nos haga a todos iguales? La dictadura digital se acerca con un rostro feo, más que siniestro, dado que en verdad somos para la inteligencia artificial algo del todo irrelevante, prescindible, a menos que llevemos el chip incorporado, la conciencia alineada a los algoritmos y conectada por las ondas y los Wi-Fi y las antenas en comunicación con los satélites. Eso sí tiene sentido para las grandes computadoras que ordenan la información planetaria. Un completo holograma que asesina la vida natural de los seres vivos en la Tierra. Veo llegar el final. Veo cómo se extiende la oscuridad. Esa reptante oscuridad. Eran imaginaciones mías. O retazos de un sueño. La oscuridad tras la luz. El conflicto tras el amor. ¿Son el producto de una sola mente? ¿O las facciones de un mismo rostro? Hay 4 factores determinantes por lo que un ser humano se asesina a sí mismo: la falta de significación y la ausencia de plenitud, además del ansia de perseguir una felicidad que nunca llega a alcanzarse y, por supuesto, la incomprensión de la vida y el mundo que se habita. Esta incomprensión provoca que no se logre saber cómo adaptarse. Los suicidas no saben cómo pensar y sentir ante la falta de exploración y aventura, con la presencia de la frustración y la angustia y probablemente una depresión severa que les duele y los agota. Contemplan la opción de arrancarse la vida. Prefieren ponerle punto final a una existencia sin sentido. Se trata de una elección valiente. La moraleja del suicidio es que se llega a una claridad que roza la iluminación, se obtiene el entendimiento de la inutilidad de seguir así, tal como lo hacen,
Para ellos y ellas es muy obvio el absurdo que resulta continuar por ese camino. Lástima que no utilicen esa inmensa claridad para variar de óptica y hallar la salida. Si la misma convicción y valentía estuviera fijada en la perspectiva de darle sentido al existir, fácilmente se ocuparían en la tarea de encontrar un propósito, mientras se dibuja un plan de acción para ese propósito digno y notable, se evita desembocar en la fatal conclusión. Las cosas son muy distintas cuando te ocupas en positivo, en vez de preocuparte en negativo. Es imposible terminar con todo si te estás concentrando en crear algo nuevo e inventar una oportunidad. Pero este temperamento no se muestra y se desarrolla en la etapa infantil y las escuelas primarias. Familia y profesores no ayudan a los pequeños ciudadanos a saber quiénes son y cómo puede ser de utilidad y servicio a la sociedad. De ahí la frustración de sentir que no encajo, a pesar de disponer de los atributos cósmicos. Querer matarse es señal de que ya está empezando una nueva etapa en la vida de la persona que ha decidido no invertir energía y tiempo en sembrar en tierra árida. Se quita la máscara de las ilusiones y mira con los ojos del alma que se libera. Toma conciencia de que existen otras opciones, muda la piel o se asfixia. En definitiva, plantearse el suicidio es en verdad un despertar, pero un despertar que se convierte en mortal en vez de la transición a una versión mejorada de sí mismos. ¿Te encuentras en este momento? Tu vida está ahora mismo en un cruce de caminos. Enhorabuena. Si estás ante el dilema y la coyuntura actual o la combinación de factores adversos y algunas circunstancias apremiantes te están empujando hacia el abismo, felicidades. Descubrirás que saltar puede evidenciarte que dispones de alas inmensas para volar muy alto, o también te darás cuenta que un peso excesivo consigue que te empotres contra el suelo. Quitarse la mochila es esencial. Por favor, comprende que lo del abismo es una metáfora. Lo que proponemos es: solo cierra los ojos y, como el buzo, déjate caer lentamente hacia atrás. Sumérgete en la profundidad de tu alma. En el alma está la sabiduría ancestral del cosmos. Pero si lo de la espiritualidad no te convence, asume que la sabiduría de millones de ancestros de nuestra especie está impresa en tu ADN. No son determinantes el abuso de los medicamentos y otras drogas de cualquier tipo. Tampoco un ambiente tóxico que afecta a los candidatos al suicidio o la baja autoestima. Cada terapeuta tendrá su propia lista de los factores de riesgo. Cada familiar y amigo tendrá su correspondiente explicación para detallar los motivos del acto deliberado. No es suficiente que el individuo sea frágil y vulnerable o pase por una época de confusión y desconcierto. Habitualmente el fallecimiento sorprende a los familiares más unidos y a los amigos más cercanos. Ninguno supo advertir o deducir y anticiparse a la acción de quitarse la vida, sobre todo porque no conocían el dilema interno de la persona que se suicida, por lo que la comunicación y las relaciones con los demás son determinantes de verdad.
pero a menudo se habla de cosas irrelevantes y de muchas tonterías que pasan en las redes sociales. Los dos motivos más poderosos para que una persona se quite la vida y se arranque la oportunidad de ser su mayor expresión están ubicados precisamente en la negativa del libre albedrío para dotar a la vida de un sentido y un significado profundo. No disponer de un propósito existencial claro y definido, es decir, de un proyecto vital y de la ocupación vital que dotan al trayecto existencial de un vehículo o mecanismo o canal para la manifestación social, sin lugar a dudas, consiguen que la plenitud nunca pueda obtenerse y ante la perspectiva de jamás poder alcanzarla, el fatal desenlace aparece en escena. Hay dicha en las pequeñas cosas, pero hay que saber apreciarlas y entender el hecho del instante presente, del inmenso regalo que es la existencia humana, cuando sabes qué hacer con ella, cuando se dispone de una dirección y te mueves, trascendiendo con tu manifestación energética. Eso es suficiente para que cualquier ser humano tenga motivos y argumentos y entonces emerge, entra en erupción, igual que el volcán. Sin embargo, para una gran mayoría de la población mundial, lo que se hace a diario y cada semana y un mes tras otro jamás es suficiente para encontrar ese punto de conexión con la esencia. No llega el apogeo, el punto de culminación. Desaparece la opción de expresión y diálogo con el mundo y la vida. Se anula toda posibilidad de vibrar. Me refiero al genuino palpitar, a esa manera tan peculiar que es el sentir la vida latiendo bajo la piel. Sentirse uno mismo vivo. Es fundamental proceder a exponer toda la vitalidad. Es crucial cuando no se hace lo que toca y conviene y es apropiado y adecuado, es imposible que nadie tenga una sensación agradable y disfrute de sus actividades cotidianas. El sistema actual tiene mucha parte de influencia negativa. Se trata de una carga inmerecida para el ser humano, dado que las instituciones y estados y religiones determinan un estilo de vida y comportamiento que se aleja de lo saludable y natural. Es muy complicado mantener la armonía interna y el equilibrio existencial cuando constantemente se te obliga a realizar actos y participar en eventos que no van en sintonía con tu ser y las propias convicciones. La responsabilidad de la propia vida es de quien la vive o la padece. Se sufre cuando no se consigue resolver el hallazgo de los dones y talentos. El desafío radica en la fluidez entre la actitud y la conducta. Se trata de una simbiosis extraordinaria del sentir con el pensar y el decir y el hacer, todo como una sola unidad de expresión. Muchas personas no saben por qué hacen lo que hacen, pero siguen haciéndolo una jornada tras otra, solo porque así se lo enseñaron en la infancia. No investigar e indagar y analizar cómo es que reaccionamos internamente a las presiones de los acontecimientos y las situaciones es el primer error de la mayoría de los ciudadanos, porque su proceder deriva en un comportamiento que no refleja su energía. Cuando desconoces la energía cósmica, la posibilidad de seguir amarrado
a la tercera dimensión es la única opción que se presenta como callejón sin salida. Es el principio de la idea de ponerle fin a la vida, pero la alternativa comienza con la anarquía del alma, con intuir que la utopía nunca es imposible. Nada más es un lugar al que todavía no se ha llegado. El ser y el estar en quinta dimensión sucede después de cruzar el puente, cuando nos alejamos del laberinto de la ignorancia y las ilusiones del sistema. Programa de Humanidades Éxodo consiste en el reto de transitar por la cuarta dimensión. Igual como un barquero apoyamos a quienes necesitan cruzar de un lado al otro. Si tú necesitas cruzar a la otra orilla, la técnica de CAP te será de gran utilidad. La dinámica de la espiritualidad creativa, de aplicación práctica, es una solución para quienes están en la tesitura más vital de su existencia. Mostramos cómo es fácil el abrazarse por dentro y qué tan agradable y sencillo resulta el conciliarse con uno mismo. Superado este encuentro íntimo con el ser, es que se accede a un nivel de oportunidad que puede armonizar la significación de las acciones con la plenitud que se obtiene al llevarlas a cabo hasta el final, sin importar opiniones y veredictos de otros, incluso al margen de los resultados. Es la mejor manera de estar. Estamos con permanente tranquilidad interior, con la dicha como compañera durante el trayecto. Jamás se obtiene la paz al final. Después de cruzar la línea de meta, como premio, tan solo hay vacío, nada de alegría. Hay decepción si no has sabido disfrutar con cada paso previo, durante cada ensayo y entrenamiento, analizando los aciertos, tanto como cada uno de los errores. La tarea en la Tierra consiste en descifrar los misterios del sendero invisible que se va haciendo visible con cada paso que das, con cada decisión que tomas. Se observan otras cosas cuando se mira de manera distinta. Se comprende la vida y el mundo si actúas de forma diferente a cómo se ha venido haciendo hasta la fecha. Cuando te propones ver con los ojos del alma, la energía deviene tu expresión. La vibración que se libera resulta el mayor tesoro, un tesoro que nadie nunca podrá robarte jamás. Es un hallazgo impresionante y maravilloso. Cuando hay un diálogo permanente con uno mismo y la introspección y autenticidad son elementos latentes, las herramientas para disfrutar de la existencia humana a pesar de la adversidad son precisamente nuestros dones naturales. Los dones que son un fabuloso obsequio de la fuente universal. Dones que no se pueden comprar en una tienda. Dones que el sistema llama derechos. Me refiero a lo que suele llamarse libertad en vez de llamarse por su nombre verdadero, libre albedrío. Además de la conciencia y la voluntad, que son dones naturales, inequívocos y que son intrínsecos en cada ser humano, la vida es un don natural que no es propiedad de ningún estado o religión. Únicamente tú decides qué hacer con la vida, pero si tu vida está siendo condicionada, si la crueldad se abalanza sobre ti para embestirte como un toro, nuestra sugerencia, antes de suicidarte, es que te conviertas en forajido del sistema. Cuando no sabes acerca de ti, no puedes comprenderte a ti mismo. Si no has aprendido a respirar y sonreír a menudo, entonces te conviertes en víctima
de tu propio comportamiento, que mucho tiene que ver con el piloto automático o el reaccionar como zombi sujeto a las influencias externas y el holograma de la cárcel planetaria. Los comportamientos son inducidos por la Internet y las costumbres enseñadas en el hogar, también los hábitos inculcados por la tradición del país. Además está la propaganda oficial y el entretenimiento cultural, pero la coordinación de actitudes y conducta que resulta de la voluntad consciente que se disfruta da como resultado ciudadanos ordinarios capaces de actividades extraordinarias. Lo hemos señalado, se trata del libre albedrío. Se trata de asumir que existe o no existe y dejarse vencer, aceptar que es nuestro o no lo es y permitir que otros abusen de nuestro ser. Libertad es otra cosa. El suicida no debería ser libre de asesinarse porque resulta un agravio para los demás, daña a otros deliberadamente, los perjudica al causarles dolor, pero no se puede castigar al fallecido. Los seres queridos sufren la marcha del infractor, lamentan la pérdida, pero la verdad es siempre muy simple, transparente. Nunca es forzosamente hermosa. Una persona que se quita la vida lo hace porque puede hacerlo. Dispone del libre albedrío para matarse. Debe ser un acto respetado, pero al mencionar a la libertad se convierta en algo legal y punible, es cuando se entra en shock. ¿Cantas? ¿Tarareas alguna canción? ¿Has escrito tu propia canción? ¿O una poesía? ¿O un ensayo? Escribir es una buena forma de terapia. Mientras no bailes con tu propio ritmo y las letras de tu melodía interna, mientras no curioseas de manera creativa, no puedes danzar con la vida. Tampoco puedes darle forma al mundo. Y entiende que el mundo no es un lugar hecho que proporciona el gobierno con sus reglas y normas. El mundo lo hacemos cada uno de nosotros con las elecciones que llevamos a cabo. La civilización debe ser el resultado de una ciudadanía planetaria que vive con dignidad. Pero la vida miserable se hace cada vez más patente y muchos prefieren suicidarse antes que ser cómplices de tanta injusticia y desamor y brutalidad. Hay mucha crueldad en la tierra. El ser humano se ha embrutecido. Otro motivo menos poderoso para quitarse la vida es la ilusión de una felicidad que se busca y se busca y se busca y se continúa buscando y jamás se alcanza. Se olvida que la alegría nos habita desde que nacemos. El estado de ánimo y el temperamento son actos conscientes que elige cada ser humano. Pero cuando no tomas el control de tu vida, es que te conviertes en una víctima, candidato para el suicidio. El conocimiento que proviene de la influencia externa, llámese saber popular y aquello que está de moda, la educación familiar y académica. Nada de todo esto equivale a la sabiduría. La sabiduría no se adquiere mediante el estudio y el aprendizaje. La sabiduría proviene de la experiencia de la vivencia. La vivencia que proporciona lecciones valiosas, pero son vivencias que en su gran mayoría parten de sucesos que todavía no existen. Situaciones que aún no han pasado, por consiguiente, nadie los conoce y, por supuesto, nadie puede enseñarlos, dado que no hay datos ni precedentes. Lecciones de vida inmutable, que son datos relevantes que surgen
de la experiencia directa que te conecta con la energía. Tu propia energía se integra a la energía cósmica. Percibes el mundo desde la vibración del alma. Entonces eres capaz de interpretar la existencia de tu humanidad en el planeta, capaz de exponer tu aporte en el mundo donde se origina la especie. Cada ser humano es una célula del organismo vivo que es la raza humana. Nadie se suicida si hay una posibilidad de comprenderse. Si existe la posibilidad, es a partir del diálogo interno que sucede. Cuando surge el debate del alma consigo misma, es decir, la esencia alejada del ego y la mente y los pensamientos tóxicos. Nuestra época viene determinada por demasiadas incongruencias y contradicciones y mucha hipocresía. Sobre todo los adolescentes entran en shock cuando deben empezar a relacionarse con el mundo adulto y proyectarse en el mundo laboral. Encuentran absurdos constantes respecto a la tiranía de la autoridad arbitraria de instituciones y gobiernos y corporaciones. La Internet llegó para complicarlo todo muchísimo más. Los resultados de los buscadores no suelen ser una fuente fiable de la que beber. En Internet no se distingue la verdad de las mentiras. Las redes sociales confunden y desorientan cada día más. Muchos jóvenes pasan demasiado tiempo leyendo las publicaciones de otros. Atienden los comentarios de los supuestos amigos virtuales. Unos y otros proyectan apariencias, falsean su identidad en las cuentas y los perfiles. Lo sorprendente es que no existan más muertes voluntarias en nuestra época, porque estamos en una sociedad enferma. Los ciudadanos de buenos sentimientos callan su sentir, ahogan su opinión por miedo a ser cuestionados. Los ciudadanos con profundas reflexiones no comparten sus ideas en la comunidad, temen ser avergonzados públicamente. La mayoría de hombres y mujeres priorizan el miedo al ridículo, marginando el amor, arrinconando la conciencia del ser. Me refiero a ser un ser humano completo. Es una lástima que el legado para nuestras futuras generaciones sea una civilización tan fea y obscena. Una civilización obligada que se acepta sin rechistar, un modelo de organización social al que la mayoría se somete obedientemente, a falta de expandir la espontaneidad. Una civilización nefasta por la ausencia de ciudadanos intrépidos, algunos de los cuales prefieren quitarse la vida antes que comprometerse a mejorar la vida en la tierra. Este propósito debería estimularlos. Solo con planteárselo los pondría en guardia, activándoles el alma sin renunciar a vibrar con la incógnita de lo que pasaría si despliegan su energía en la comunidad, toda su potencialidad en la humanidad. ¿Algún argumento para entusiasmarnos? Por supuesto. ¿Alguna canción para convencernos de que nunca todo está perdido? Pues claro que sí, las hay. Hemos entrado finalmente en la era de Acuario. Las conjunciones astrológicas afirman que todo está a punto de cambiar. Solo hace falta no perder de vista los 4 factores mencionados para que la dirección hacia donde nos dirigimos sea la sociedad mejorada y jamás la dictadura digital. El mayor enemigo ha sido siempre el mismo ser humano, su opción de extraviarse en la zona muerta donde se aprecian los dones naturales.
la zona oscura donde no brillan los talentos particulares que definen el viaje existencial. Darle en exceso preponderancia a la mente y el ego en vez de la oportunidad de vibrar con toda la energía del alma humana es un error del pasado que debería haberse aprendido a estas alturas de la partida, porque se acerca el jaque mate. El jaque mate es inevitable. Fichas blancas, fichas negras. Estoy mareado, con náuseas. Dormido. Y todo parece distorsionado y en tu interior todo te duele y apenas encuentras fuerzas para quejarte. Sí. Te sientes atascado. No, prácticamente no siento nada. Tal vez una sensación de pérdida, pero no sé de qué. Sí, ya le comprendo. No estoy tan seguro. En verdad está usted intentando escapar de sí mismo. Y nunca lo conseguirá. Abordo la despedida de hoy como el abordaje del buque fantasma que asola las costas de la humanidad. La élite globalista que sigue controlando, que continúa dominando con fuerza y alcance desde la tecnología, ahí está sosteniendo la bandera de la distopía, ondeando el mástil de la embarcación en la que hombres y mujeres se lanzan para liberar a sus hermanos y hermanas, por la simple y sencilla razón que el destino del buque que lleva presos en jaulas invisibles a la población mundial, ni sus tripulantes, ni los grumetes y contramaestres, ni tampoco los capitanes se dan cuenta. No se dan cuenta del destino, del lugar al que se dirigen con las bodegas cargadas de seres vivos presos en la moderna arca de Noé, cuyo nombre es inteligencia artificial. No se dan cuenta que han creado un engendro, una tecnología que se los comerá también a ellos, a pesar de su escudo de élite y procedimientos malévolos. Algunos intrépidos valientes nos lanzamos a la aventura de liberar a nuestros hermanos engañados. Salvamos a quienes quieren saltar y nadar hasta las costas de la isla paradisíaca que también está en el océano. Existe como realidad. Es tierra maravillosa que parte de la conciencia del vibrar y nunca actuar con los engendros mecánicos aplicados a los cuerpos que pesan, lastiman, hunden y te ahogas en tu intento de existir. Si los ciudadanos humanos despiertos que han tomado conciencia, que han emprendido el creativo viaje de la espiritualidad, marcada por las tendencias humanas de una actitud vital, de una conducta vital, desde un proyecto vital que parte de la ocupación vital, si sabemos, como sabemos, lo sabemos que podemos, queremos, debemos, vibramos en nuestra actividad, dignidad vital, tanto como libre albedrío se dan por igual en cada uno de los miembros de la comunidad. Porque cuando la expresión es natural, el devenir es orgánico, sin artilugios, absolutamente natural y en armonía con la tierra. Porque cuando la acción es natural, la condición natural del ser humano, deviene la existencia humana a plenitud de facultades, sin artilugio ninguno. La dinámica creativa del alma pragmática, de la energía que elabora el mundo sano, que nos encamina hacia el futuro de la sociedad mejorada que,
ya está aquí, en ti, en mí, si permitimos que la esencia del ser humano, en vez de diluirse en el buque fantasma, se eleve y dance con la vida, con el viento a favor. Hasta nuestra siguiente cita, nuestro próximo capítulo, a la espera de nuestra reunión, reciban todos el abrazo cósmico de Éxodo Podcast.